Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Vamos a dar un par de minutos para que se unan todos los participantes e iniciamos. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este webinar de escuelas ciberseguras. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ciberdelitos, y nos acompaña Viridiana Guijosa, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, egresada en el año 2000, cuenta con una amplia experiencia legal de más de 18 años y en el ámbito de la ciberseguridad desde hace 5 años fungiendo como abogada digital. Cuenta con un diplomado en ciberseguridad de datos personales impartido por la Universidad de las Américas Puebla. Es asociada a la Academia Mexicana de Derecho Informático y cuenta con diversas certificaciones, entre ellas el de auditora en protección de datos personales. Viri, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono. Bienvenida. Y a todos los Gracias. participantes, perdón, a todos los participantes, cualquier duda o pregunta, por Ya, favor háganoslo saber y al término de la sesión, con mucho ya gusto ahorita respondemos ya sus lo preguntas. volví a... Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, Ana, por esta pequeña presentación. Pues bueno, el día de hoy nos toca platicar de cuáles son los delitos o los ciberdelitos y cómo reportarlos a las autoridades correspondientes. Y bueno, pues empezaremos con unos cuestionamientos. ¿Qué son los ciberdelitos? Vamos a ver a lo largo de esta plática qué son los ciberdelitos, en qué consisten, si soy víctima de algún delito, qué es lo que tengo que hacer. Vamos a hablar acerca de la cadena de custodia y del dictamen pericial. Estos dos últimos son muy importantes debido a que el resguardo y el correcto actuar respecto de la información nos va a permitir proporcionar toda la evidencia que logre hacerle llegar a la autoridad un veredicto que pueda sancionar a las personas que nos están pues vulnerando de alguna manera. Y al final les vamos a dar unos tips para tomar precauciones y evitar ser víctimas de cualquiera de estos delitos. ¿Qué es un ciberdelito? Antes de entrar a esta definición, me gustaría platicarles que, bueno, pues en la legislación mexicana, un delito es todo acto o toda omisión que se sanciona a través de las leyes penales. Esta sanción puede ser la pérdida de la libertad personal durante cierto tiempo o puede ser una multa
para la reparación del daño o en todo caso ambas, dependiendo del delito. El delito nace cuando una sociedad considera que ciertos comportamientos pues, son dañinos para ciertos valores y que estos valores merecen una protección especial, ya sea la vida, ya sea la libertad, la integridad física o sexual, la protección al patrimonio de las personas, en fin. Y como delitos cibernéticos, pues tenemos a todos aquellos que se cometen a través del uso de computadoras o a través del uso de la web. La OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ha definido a los delitos cibernéticos, delitos informáticos o delitos hechos mediante computadoras o el sitio web como todo aquel comportamiento antijurídico, no ético, no autorizado que se encuentre relacionado automáticamente con el tratamiento de datos o con la transmisión de datos. El concepto es muy amplio y da para tener una gran variedad de supuestos que podrían caer en estas definiciones. Nosotros, para fines de este webinar, lo vamos a definir como aquellos actos o conductas delictivas que son cometidas ya sea como fin o como medio a través de tecnologías de la información y de comunicación. Y bueno, pues tenemos o debemos tomar en cuenta que el ciberespacio es un lugar artificial creado por medios electrónicos y que cuenta con un aproximado de 2 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales tenemos que, no sé, 431 millones han sido afectados por delitos hechos mediante computadoras y bueno, pues esto se traduce en 1 millón de víctimas cada día a nivel escala mundial. Y tratándose de México, 8 de cada 10 empresas, sobre todo, son víctimas de algún delito mediante medios electrónicos. Y nosotros somos el primer lugar o ocupamos el primer lugar a nivel Latinoamérica con ciberataques a las empresas. Por eso es tan importante el cuidado de la información que tienen las empresas y lo veremos más adelante en los tips y cómo es que nosotros tenemos que actuar frente a estas conductas que se han venido dando con tanta regularidad. Hoy la información, hoy los datos personales que circulan pues a través de la web son invaluables. Y la verdad es que son pocos los países que disponen de una legislación suficiente para enfrentarse a toda esta nueva modalidad de delitos. La verdad es que México enfrenta un gran reto y a nivel legislación se han creado varias propuestas, varias iniciativas de reforma, sin embargo no se han concretado y bueno, pues estas propuestas y estas iniciativas lo que buscan es sancionar o cuidar, ¿no? tanto sancionar la conducta, evidentemente, pero bueno, cuidar toda esta esfera patrimonial, social, personal, emocional de menores de edad, incluso que son los más vulnerables y bueno, pues evidentemente financiera para las empresas. El año pasado fue aprobada una ley que se conoce como la Ley Olimpia, y mediante esta aprobación se buscó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y al Código Penal, adicionando un delito que se conoce como el delito de violencia digital y ciberacoso. Esta conducta sanciona a todas aquellas personas que divulguen sin consentimiento de la víctima material de imágenes, fotografías, videos, audios que tengan contenido sexual y que hayan sido obtenidos de manera directa. Les voy a platicar o me voy a dar el tiempo de platicarles un poquito acerca de esta iniciativa y de la lucha que tuvo que vivir precisamente una niña que se llama Olimpia, por eso de ahí derivado la denominación de Ley Olimpia, porque ella es víctima cuando está en preparatoria de un video que se transmite, es un video sexual en donde ella participaba y se difunde en su escuela y ella es víctima
pues de esta circunstancia, y su familia cuando se entera, pues ella cae en una pequeña depresión y su familia cuando se entera la apoyan al 100%, y es cuando Olimpia retoma mucha fuerza y con el apoyo de terapia psicológica, de el apoyo familiar, empieza una batalla precisamente que gana después de 4 años para que se pudiera adicionar a la legislación esta conducta sancionable. Entonces, pues bueno, lo importante es que no pasemos por estas circunstancias, sino que nuestros legisladores pues nos apoyen y prevean este tipo de conductas que cada vez han tomado mayor relevancia. Les vamos a mostrar los delitos de mayor relevancia, como los pueden ver en pantalla. Están relacionados con ataques contra sistemas informáticos, contra robo y manipulación de datos, usurpación de identidad, pornografía infantil, tenemos estafas comerciales, hay difusión de software maliciosos, en fin, el común denominador de todo esto pues es la utilización de medios informáticos. Y bueno, pues aquí como podrán checar, tenemos en una primera línea un delito o los delitos de farming, phishing y fraude. Estos son muy similares entre sí. Cuando nos referimos a farming, hablamos de aquellos engaños que nos pueden llegar a hacer en donde nos mandan o nos redirigen a través de un link, redirigen al usuario a una página falsa y bueno, pues aquí en esta página falsa se procede a realizar una estafa o un engaño. Cuando hablamos de phishing, hablamos igual de un fraude, de un engaño, pero aquí lo hacen a través de un correo electrónico y se pueden hacer pasar incluso por una institución financiera, solicitan datos de las cuentas bancarias o te engañan de que existe algún problema con tus datos y bueno, pues cuando tú crees que los vas a rectificar y en fin, te roban la información y en ese momento pues te hacen un fraude. Y cuando hablamos de fraude nos referimos a todos los engaños que como consecuencia pues tendrán una pérdida en el patrimonio y que sean utilizados a través de una tecnología de la información, ya sea la computadora, el celular, en fin. Cuando nos referimos a ransomware, es aquel delito que cometen las personas bloqueando archivos o dispositivos del usuario y posteriormente reclaman un pago online o que hagan transferencias de criptomonedas, Bitcoin, en fin, y a cambio ofrecen restaurar el acceso a la información. En otro de los webinars, ya lo había comentado Ana, que es muy importante hacer la indicación, pues que no paguen. La verdad es que se ha tenido muy poca satisfacción respecto a que te paguen y te liberen la información. La mayoría de las veces no sucede así, entonces te quedas sin información y sin dinero. La recomendación es que no se realice el pago. Bueno, cuando hablamos de malware nos referimos a aquellos softwares maliciosos que dañan los sistemas o las computadoras. A cuando hablamos de ciberacoso o bullying nos referimos a aquellos delitos que se hacen usando medios digitales y molestan o acosan a personas o incluso a un grupo de personas haciéndoles ataques personales o divulgando información confidencial o incluso divulgando información falsa. Cuando nos referimos a los delitos de sexting, nos referimos a aquellos en donde una de las personas recibe imágenes, videos o audios con contenido sexual y los comparte o los publica sin autorización del titular. Tenemos un ciberdelito que tiene una apreciación o que tiene una gran importancia y bueno, por eso lo ponemos por separado, lo conocemos como grooming y es un delito que se produce cuando una persona entabla una amistad o realiza acciones para ganarse la confianza de alguien, después busca que se le hagan confesiones sexuales o se le envíen fotos, videos o audios
todo esto con un contenido sexual y ya que los tiene en su poder, se dan las amenazas de compartirla solicitando que se realice algo a cambio o que se pague algo. Este delito me parece que es de los que han sido o han tenido mayores hallazgos en cuanto a la vulneración de menores de edad y sobre todo en videojuegos, en plataformas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y bueno, pues siempre platicar con nuestros pequeños. Más adelante comentaremos algunos tips. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas conductas delictivas? Las consecuencias siempre van encaminadas y siempre van vulnerando el asedio, la persecución, se repercute en delitos como trata de personas, pornografía infantil, chantaje sexual, difamación. Todos estos ciberdelitos que les acabo de comentar no necesariamente son únicas las conductas, pueden darse varios delitos en una misma conducta y pueden estar relacionados precisamente con estos que les menciono, con las pérdidas financieras, con la pornografía infantil. Entonces, es muy importante que cuando seamos víctimas, denunciemos y le dejemos a la autoridad saber todo el contexto de lo que sucedió y si hay una relación de confianza, cómo te abordaron o cómo se dieron cuenta, a lo mejor si eres colaborador en una empresa, cómo te diste cuenta, qué correo electrónico abriste para que se disparara el virus, en fin. Es muy importante que le dejemos saber a la autoridad toda esta cadena de pasos que tuvieron que suceder para, si existe algún concurso de delitos, sea la autoridad y quien los determine. ¿Qué debemos hacer si somos víctimas de algún delito? Pero antes de pasar a un delito y a las denuncias, me gustaría comentarles o platicar acerca de qué podemos hacer si somos víctimas de un delito en redes sociales, cómo podemos reaccionar. Lo más importante pues es inmediatamente cambiar configuraciones de privacidad. Debemos bloquear o eliminar al contacto que nos está agrediendo o que está agrediendo a la persona, en este caso bajo nuestra tutoría. Mantener toda la información personal en privado. Es muy importante que no posteemos nada relacionado a nuestra casa, nuestro teléfono, el nombre de la escuela a la que asisten nuestros hijos, a la que asistimos nosotros. En fin, toda esta información personal es muy importante que no la tengamos en redes sociales, que cuidemos muchísimo esta huella digital que estamos dejando y dejar siempre fuera de nuestro alcance teléfonos, computadoras o incluso esta red social, desconectarnos por un tiempo, darla de baja, dar de baja esa cuenta y tratar de tener por un tiempo determinado en lo que se normaliza, digamos, esta circunstancia emocional que puedan llegar a tener ya sea nuestros hijos o nosotros mismos, pues dejar un poco esta red social, guardar emails, textos, mensajes, todo lo que pueda constituir una evidencia para hacer la investigación de ese delito, no borrarlo. Es muy importante no borrar esa información o hay que tomar capturas de pantalla si es que no tenemos forma de mantenerlo en los dispositivos. En fin, tenemos si bien se puede llegar a tomar la decisión de no hacer una denuncia, pues no inmediatamente, pero siempre salvaguardar esta información. Hay que reportar muchas de las aplicaciones tienen una línea de reporte de mal uso o de abuso. Facebook lo tiene, Twitter lo tiene, Instagram lo tiene, o sea, la mayoría de las aplicaciones hoy en día tienen esta línea en donde tú haces tu reporte y bueno, pues aquí esta persona o
este teléfono, este correo electrónico, me enviaron esta información y fue víctima de X o Y delito, de los que ya mencionamos. Hay que darle la confianza a nuestros familiares para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo y sobre todo hay que creerles. No responder ningún mensaje tratándose a lo mejor de ciberbullying, ningún mensaje que nos intimide o que nos hiera, pues para no provocar que esto sea mayor o sea grande. Y bueno, pues evidentemente denunciar a las autoridades para que pueda hacerse realmente una sanción a estas personas o a estos agresores. Y bueno, pues como les decía, si soy víctima del delito y qué es lo que tengo que hacer, pues una denuncia ante el Ministerio Público. Hoy nuestro nuevo sistema penal acusatorio es mucho más rápido, es mucho más eficaz y si quieren les voy a explicar me voy a permitir explicarles esta lámina. Hay una primera etapa en donde se da la denuncia, que en este caso ya se conoce como una entrevista o una declaración jurada de parte de la víctima. Si eres menor de edad, tendrás que ir acompañado siempre de tu tutor o de tu padre y se da esta entrevista con Ministerio Público y se le allegan de todos los elementos probatorios. En esta primera etapa de investigación es donde con todas las pruebas que les anticipen y con toda la investigación preliminar que realice el Ministerio Público, se pasará a una segunda etapa que será la formulación de la imputación y ya en audiencia será el Ministerio Público quien le presente al juez todas las pruebas que nosotros les allegamos. En esta segunda etapa es donde debemos cuidar lo que veremos más adelante, que es la cadena de custodia de toda esta evidencia y allegarnos o siempre estar acompañados de un perito en tecnologías de la información que sea quien le provea al juez y al Ministerio Público, que después se convertirá en el fiscal, de estas pruebas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestras autoridades no están preparadas al 100% y es muy difícil que se llegue a sancionar las conductas que hasta hoy hemos platicado. Siempre se van con delitos relacionados y no hay un concurso de delitos real. Entonces es muy importante que nos alleguemos de los peritos para que cada vez y día con día pues vayamos implementando la necesidad de una legislación particular respecto a delitos cibernéticos. Y en una tercera etapa se da el juicio en donde ya hay una audiencia donde se presentan todas las pruebas y después se da la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria de la persona. Pero bueno, para mí era muy importante mencionarles cómo es que debe de allegarse. Ahora, no solamente tenemos al Ministerio Público. ¿Qué pasa si el delincuente está en otro país y yo soy víctima? Hay una subprocuraduría jurídica de asuntos internacionales y esta tiene a su cargo una unidad especializada para la atención de delitos cometidos en el extranjero o por extranjeros. Y ellos coadyuvan con Ministerio Público y coadyuvan durante la etapa de investigación. En la carpeta de investigación se puede solicitar que se mande toda la carpeta para que se haga la investigación, se lleguen de todas las pruebas y antes de llegar a la etapa de juicio o la primera audiencia de pruebas, de imputación incluso, que se lleguen primero de todas las pruebas para que podamos sancionar correctamente. ¿Dónde están ubicados? Pues aquí les dejamos la información y no es necesario acudir a ellos. No solamente existe esta unidad especializada para la atención de delitos cometidos en el extranjero, tenemos una policía cibernética, pero las principales líneas de acción de esta policía cibernética es realizar un monitoreo en redes sociales y sitios web en general.
Si soy víctima de algún delito, hago mi reporte con ellos. Ellos coadyuvan con el Ministerio Público, ellos les ayudan y ayudan emitiendo alertas preventivas a la misma ciudadanía. En la página de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva existe alertas que publican y también se publican en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver más adelante un ejemplo. Y hacen todo este monitoreo de redes sociales, de sitios web, recaban todos los reportes y de todo esto hacen un análisis en donde sacan estas alertas. También tienen pláticas informativas en centros escolares, en instituciones educativas y pues el objetivo es evidentemente advertir de los delitos y de los peligros que se cometen a través de Internet. Te dan tips de cómo prevenirlos y bueno, pues te fomentan esta cultura de autocuidado y de civismo digital. Reciben reportes las 24 horas del día y los 365 días del año, porque evidentemente pues esto lo puedes hacer a través de la página de internet. Este es un ejemplo de las alertas que tienen la policía cibernética. Este es un ejemplo de una amenaza de bomba y aquí les explican toda la situación y toda la descripción. Les dicen que marcaron a una empresa en donde les dijeron que había una detección de explosivos y que si no pagaban una cierta cantidad a través de criptomonedas, en este caso Bitcoin, se iba a detonar esta bomba. Y bueno, pues ellos se dieron cuenta que lo hacían con repetidas ocasiones, que sucedía en repetidas ocasiones y entonces lanzan esta alerta en donde previenen a la población de que, bueno, pues no crean, ¿no? Que esto es un fraude y que esto es un delito de extorsión. Así como tienen estos ejemplos, también hay respecto a números telefónicos, a correos electrónicos, pueden meterse y checarlo ahí en la liga, se las vamos a dar más adelante. Ahora les platicaba en un inicio que al denunciar un delito cibernético, pues era muy importante dos cosas, la cadena de custodia y contar con un perito en tecnologías de la información. ¿Por qué es tan importante la cadena de custodia? Como les he venido mencionando, pues esto ayuda a salvaguardar todas las evidencias que se requieran para realizar la investigación y que esta investigación sea exitosa. Si se llegara a apagar una computadora, si se llegaran a borrar los mensajes por temor a contarle, o por temor a que nuestros padres se den cuenta, en fin, si se llega a ocultar información, resultará mucho más difícil en adelante probar este tipo de delitos. Durante la cadena de custodia debe existir una carpeta de investigación en donde se le pida precisamente a la policía de investigación que se realice la misma. Aquí hay posterior a eso se da una inspección preliminar, hay que fijar la evidencia, se tienen que recolectar todos los indicios y hay que hacer un embalaje de esa evidencia, ya sea transportar el teléfono, la computadora, en fin, lo que se tenga que transportar, hay que hacer un embalaje de esa evidencia y se hace esta entrega y este transporte para que se realice el análisis al perito. El perito será quien nos ayude a coadyuvar durante este momento de sanción tan importante. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de un dictamen pericial. Tendrá que ser siempre un perito en tecnologías de la información. Deberá aplicar técnicas y metodologías específicas. Le darán el sustento a la cadena de custodia y se realizarán los indicios digitales a la autoridad. Y pues en ese momento se va a garantizar que la integridad de las pruebas digitales pues sean correctas y podemos allegar entonces de toda la información suficiente a la autoridad. Y estos peritajes no solamente se pueden utilizar a nivel penal, también hay casos en los que se requieren a nivel administrativo o a nivel judicial, porque recuerden que tratándose de la navegación en Internet, pues
se da mucho el compartir datos personales. Entonces, a nivel administrativo también podemos solicitar o requerir la intervención de un perito. ¿Cuáles son los consejos que les damos para tener una correcta o para evitar más que otra cosa? Porque bueno, pues ya comentamos si se da el delito, ya comentamos lo que tenemos que hacer, pero para evitar llegar a ello, pues hay que tratar de no dar clic en vínculos sospechosos. Si nos llega un correo y no lo conocemos, no lo abramos. No hay que entregar ningún dato que nuestro banco nos está solicitando la rectificación de los datos porque hubo un problema en la base de datos. No crean en esto, no entreguen los datos por correo electrónico, jamás accedan a una liga o a un link que no tenga un candado, que no tenga un protocolo de seguridad. Los protocolos de seguridad vienen siempre con el inicio de HTTPS, diagonal. O sea, traten de verificar esta navegación. Hay que tener instalado en la computadora o en el dispositivo móvil un buen antivirus. No se debe acceder a páginas donde les informen que ganaron un premio, un viaje, un sorteo, porque generalmente solicitan datos personales para entregarles esta información y bueno, pues no sucede y se hace un mal uso de los datos personales. Hay que cambiar contraseñas con frecuencia y hay que evitar transacciones en computadoras de uso público, de uso compartido. Que necesito transferirle y ya me prestaron una computadora, eviten hacer ese tipo de operaciones. Háganlo desde aparatos confiables. Y bueno, pues esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto contestamos todas las preguntas que sean necesarias. Los invitamos y los esperamos a nuestro próximo webinar, el rol de la robótica e inteligencia artificial en la educación. Gracias. Muchas gracias, Viri. Gracias a todos. Sí tenemos un par de preguntas. José Acosta pregunta, en la presentación se muestra el sexting como un delito. ¿Es esto correcto? Todavía no está tipificado como sexting. Sí hay ya a nivel, como lo comentaba con la ley Olimpia, sí hay ya a nivel, no se conoce como sexting o no se le denomina sexting, pero sí ya existe la sanción si compartes sin mi consentimiento imágenes de contenido sexual. Ya existe la punibilidad para eso. Muchas gracias, Viri. Un espectador anónimo nos pregunta, en el caso de los hackeos de cuentas de Facebook y correos electrónicos, ¿qué se debe de hacer? Pues como les comentaba, Facebook tiene una línea precisamente donde reportas este tipo de, de circunstancias y se hace la investigación. Tienes que adjuntar al correo que mandes evidencia de tu identificación y una vez que te identifican se hace la suspensión o el bloqueo de estas cuentas. Gracias, Viri. Valeria Soto nos menciona si podríamos repetir lo que indica HTTPS. Si me permites, Viri, HTTP es lo que es, digamos, el protocolo que permite que accedamos a un sitio web, por decirlo en palabras muy sencillas. La S significa que el sitio web tiene un certificado de seguridad, lo cual permite que sea mucho más confiable su navegación, digamos, y la transmisión de información. No sé si quieras agregar tú algo más, Viri, o con eso. No, con eso está perfecto. Es precisamente, son páginas que poseen este protocolo de seguridad y bueno, en algunas se adiciona un candadito que aparece cerrado en la barra de las direcciones. También eso nos da como esa certeza o esa confianza. Así es. Tenemos
una pregunta adicional. Nora Ortiz nos pregunta si se considera ciberdelito un acoso por WhatsApp. Sí, aquí finalmente la conducta es que hay una navegación en Internet. Este dispositivo o esta aplicación que bajas a un dispositivo, si tienes alguna molestia o alguna amenaza o alguna difamación, sí se considera un delito y sí es un acoso, evidentemente, aunque sea por el celular. O sea, lo importante aquí es el medio o el uso de la tecnología. Espero. Gracias, Viri. Sí. Me parece, déjame validar, me parece que son todos los comentarios. No sé si haya alguna pregunta adicional, nada más para complementar la pregunta que nos hicieron hace un momento sobre el sexting. El sexting finalmente es un intercambio de fotos de tipo sexual. Si las personas que contribuyen o que están haciendo ese intercambio están de acuerdo en ello, pues por supuesto no hay delito. El problema es cuando se hace un abuso de esas fotos y se hace una publicación de estas sin el consentimiento de, digamos, del dueño de las fotos, ¿no? Este, nada más, quería complementar eso. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos con mucho gusto y la verdad es que para nosotros es un honor. Vamos a tener al doctor Mauricio Corona, quien va a hablar de el rol de la robótica e inteligencia artificial en la educación. Va a ser un tema muy interesante. Los esperamos, como siempre, y quedamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, asesoría o apoyo que quieran que los apoyemos. Gracias a todos. Viri, varios asistentes te están felicitando por la información y por tu presentación. Muchas gracias a Muchas todos. gracias.